Bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, si andas en el lodo, seguro te embarras. Quiero comenzar rápidamente diciéndote y preguntándote, uno, ¿por qué razón tendrías que andar en el lodo? Y dos, hoy, tú, ¿dónde estás? ¿Parado o parado? ¿Dónde? Para todos aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, esto es nuestro canal YouTube. Somos Iglesia Mi Primer Amor y le damos la más cordial y atenta bienvenida a todos aquellos que nos van a ver. Sean ustedes bienvenidos a esta su iglesia. Somos una iglesia, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que estamos precisamente por la misericordia del Señor y estamos en constante crecimiento haciendo su voluntad. El tema de hoy, si andas en el lodo, seguro te embarras, ¿sí? Y quiero comenzar rápidamente diciéndoles de alguna manera que hoy en día es muy fácil ser consejero de Juan y Abraham. Es muy fácil dar un consejo, ¿sí? Pero lo difícil es hacerlo. Lo difícil de verdad es ponerlo en práctica. Yo hoy te pregunto, y son preguntas que de alguna manera te voy a ir haciendo, no para que me las contestes, sino para que tú mismo, tú misma empieces a analizarlo ahí donde estás. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿tú dónde estás parado? ¿Dónde? Todos en alguna ocasión pasamos por momentos difíciles. De hecho, nadie, absolutamente nadie está exento de no caer. Más cuando intentas o estás haciendo la voluntad del Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué caemos? ¿Por qué flaqueamos? Si estamos con el Señor en todo momento, bueno, así debería de ser, ¿no? ¿Por qué caemos? ¿Por qué flaqueamos? Si se supone que nosotros como cristianos estamos parados ¿dónde? En la roca, en el Señor. ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué caemos? Todos, de alguna manera, hemos escuchado o conocemos la historia de Job. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Han leído a Job? ¿Sí? Si no lo han hecho, hoy, a grandes rasgos, te voy a dar a conocer la vida de Job. ¿Sí? Y de cómo Dios lo consideró un hombre recto ante sus ojos. Imagínense, Dios consideró a Job un hombre recto ante sus ojos. ¿Sí? Un hombre como ningún otro en su tiempo. Pero yo les pregunto, ¿qué pasó con Job? ¿Por qué Job también cayó? ¿Por qué Job también flaqueó? Si se supone que el Señor lo consideraba recto ante sus ojos. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque de alguna manera Job era temeroso a Dios y honraba como ningún hombre honra a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué llegó el punto donde incluso Job maldijo el día en que nació? ¿Qué pasó con Job para que Job haya llegado a ese punto de incluso maldecir el día en que nació? ¿Qué pasó con Job? ¿Qué hizo Job? O mejor dicho, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué dejó de hacer Job para llegar a ese punto tan débil que hoy lo conocemos como ¿qué? Como depresión? Y la pregunta es, otra vez,
¿Qué dejó de hacer Job para llegar a ese punto de depresión tan fuerte que incluso Job maldijo el día en que nació? ¿Qué dejó de hacer Job? ¿Sí? ¿Por qué de alguna manera Job quería que Dios le quitara la vida y que borrara de la existencia el día en que había nacido? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Job parado? ¿Dónde tenía su enfoque Job? ¿Dónde estaba enfocado? ¿En el Señor o en la realidad? Para que Job haya llegado a ese punto, en la realidad. Hoy yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu enfoque? ¿En la realidad o en el Señor? Ahora, realidad según el mundo, realidad según el engaño que el mundo nos ha hecho creer. Mira, hoy no te estoy hablando de ningún hombre común como yo o como tú. Hoy te estoy hablando del enfoque de Job. Del enfoque de Job. Y cómo, a pesar de que para Dios era como ningún otro hombre, Job perdió de vista al Señor por un tiempo, por un momento. Y la realidad, su realidad, le ganó. Y de estar en un estado de confort, de pasividad, de tenerlo aparentemente todo, entró en un tiempo de depresión. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entró Job en ese estado? Si Job lo tenía todo, incluso tenía una comunión tan grande con el Señor como ningún otro. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Job? Job lo tenía todo, todo. Para los que no saben, de alguna manera les voy a dar una reseña así de rápido. ¿Sí? Job era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Imagínense con todos esos animales que tenía. Era totalmente rico Job. Tenía criados a su servicio. ¿Sí? Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas. Todos los días. E invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y a beber. ¿Qué tan rico era Job? Que todos los días tenían fiesta. Y sus hijos, dice la palabra precisamente, que disfrutaban de esa riqueza que tenía el padre. Porque pues era el padre. ¿Y qué padre no le da a su hijo todo lo que tiene? No. Y hoy, de alguna manera, vamos a dejar que la palabra hable por sí sola. Yo no te voy a pedir el apoyo para que me ayudes a leer, porque sí está un poquito extenso y quiero hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Sí? Quiero comenzar precisamente con Job 1:6. ¿Qué dice Job 1:6? Lo leo. La nueva versión que traigo dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema en ti, en tu misma presencia. Hasta aquí, de alguna manera, podemos observar que Job económicamente vivía muy bien. Tenía 10 hijos, dice la palabra.
Y todos ellos estaban muy bien, pues eran hijos de un padre rico, de un padre que lo tenía todo. Tu padre lo tiene todo. Es dueño de todo, del mundo y del universo. ¿Cierto? ¿Y cómo tendríamos que vivir nosotros? En abundancia. Pero para que nosotros podamos estar en abundancia, ¿qué tenemos que tener? Una comunión con el Señor. Y estar espiritualmente bien fortalecidos por medio de esa comunión. Después dice Job 1:5. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. 1:5. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Es decir, Job, hasta ahí podemos denotar que tenía una comunión con Dios tremenda, porque todos los días pedía al Señor por sus hijos. Pedía por sus hijos. Porque consciente e inconscientemente, Job sabía qué clase de hijos tenía. Así como tú sabes qué clase de hijos tienes. Job también lo sabía. Y sabía de antemano que muy probablemente en esas fiestas que tenían todos los días, podían ofender al Señor. Y ojo con esto, porque si leemos a Job, nunca dice que sus hijos buscaban al Señor. Pero sí dice que su padre, es decir, Job, buscaba a Dios para pedirle perdón por lo que sus hijos pudieran haber cometido en contra del Señor. Es decir, la comunión de Job con el Señor era tremenda. Y por eso el Señor lo había bendecido en abundancia. De alguna manera, quiero darte este panorama para que puedas entender la comunión que había entre Job y el Señor. Qué tremenda comunión tenía. ¿Sí? Job tenía una comunión con Dios tremenda, tan tremenda que buscaba todos los días a Dios en oración. Todos los días. ¿Sí? Y pedía por sus hijos, por si alguno de ellos había pecado en contra de Dios, Dios le perdonara. Imagínense ustedes, ya si no, Dios iba a estar contento con Job. Si todos los días Job lo buscaba, todos los días lo buscaba para pedirle perdón por algo que él ni siquiera había hecho. Pero sí, muy probablemente sus hijos. Sí, muy probablemente sus hijos. ¿Sabes? Hay algo que me encanta de esta historia. Y es que, de verdad, digo que me encanta porque aquí podemos ver cómo Satanás no respeta jerarquías. No respeta jerarquías, no respeta posiciones, ni económicas ni sociales. No respeta esto. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque ¿viste lo que le dijo Satanás a Dios? En el versículo 9 dice: Job, el ángel acusador respondió: por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés. ¿Cómo Satanás le está diciendo eso a Dios? Imagínense ustedes. Pero si Job te obedece, es por puro interés. Cuando Dios lo sabe todo. Ahora entiendes por qué te digo que no respeta jerarquías. No respeta ni lugares. Porque dice la palabra que el Señor los mandó a llamar. Y yo quiero creer que estaban precisamente con el Señor. ¿Y dónde está el Señor? ¿Y a dónde llegó Satanás? Y no le importó de alguna manera a Satanás el lugar donde estaba.
Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? El otro día leía una imagen que decía que el hombre era tan malvado que era necesario hablarle de otra vida para que creyera en Dios. Era necesario hablarle de otra vida para que pudiera creer en Dios en esta vida. Porque de lo contrario, no creería. ¿Sí? Y aquí de alguna manera vemos cómo Satanás no pierde ninguna oportunidad. Ninguna. Ni estando en la presencia de Dios dejó de hacer lo que solo Él sabe hacer. ¿Qué es lo que Satanás sabe hacer, mis hermanos? Meter cizaña. Meter cizaña. Observa cómo le dice a Dios: pero si te obedece es por puro interés. Lo bueno de todo esto es que Dios lo sabe todo. Y sabía perfectamente quién era Job, porque conocía en verdad a Job. Lo conocía en verdad. ¿Sí? Dice Mateo 6:6: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Yo te pregunto, ¿cómo es que Dios nos conoce? ¿Cómo? A través precisamente de la oración. A través de la oración el Señor nos conoce. ¿Sabes algo? Dios conocía muy bien a Job, porque dice la palabra que Job oraba todos los días y todos los días le pedía al Señor por sus hijos y lo conocía perfectamente. Yo te pregunto hoy a ti, ¿el Señor te conoce de verdad? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Él nos conoce. A través de la oración, precisamente, en ese momento íntimo, en ese momento que tú le dedicas al Señor, Él te conoce más y más. Y más si te entregas. Hoy hablábamos al inicio, o nos compartió el hermano precisamente, que Dios, o creo fue usted, que Dios quiere precisamente que seamos amigos. Y a un amigo le cuentas todo, absolutamente todo. Hasta lo más penoso se lo cuentas. ¿Por qué? Porque le tienes confianza. Y si le cuentas lo más penoso, que no sea lo más chido, lo más padre. No manches, ¿qué crees que me pasó el otro día? ¿Qué? No, y se lo cuentas. Así como también hay momentos donde muy probablemente le cuentas esas cosas que solamente tú sabes que las traes y las tienes. Imagínate si nosotros le contáramos a Dios todo lo que de verdad nos pasa. Sí. Dios sabía en verdad quién era Job y lo reconocía desde el principio como un hombre recto. Desde el principio empezó diciendo: es un hombre recto, obediente y siempre evitaba hacer lo malo. Otra vez, Job, no sus hijos, Job. ¿Sí? Probablemente tus hijos harán cosas que muy probablemente deshonre a tu familia. Pero ¿dónde estás tú? Tú parado. ¿Dónde estás tú hoy parada? ¿Dónde? Con esto, de alguna manera, quiero darte a conocer quién era Job. Pero como todo, pasó lo impensable. Pasó lo que probablemente en ese tiempo nadie creería que pasaría. ¿Sí? Como ya todos sabemos, Job pasó una prueba. Ojo, prueba que Dios no le puso, pero sí le permitió a Satanás, porque Dios sabía en verdad quién era Job. Y como lo conocía tan bien, sabía literalmente Dios que Job estaba apto para esa prueba. Estaba apto e iba a poder precisamente pasar esa prueba. ¿Sí? Porque Dios
conocía en verdad a Job. Y obviamente no permitiría que Satanás lo tocara a él. Podía tocar todo lo que estaba a su alrededor, todo, sus riquezas, sus cosas materiales, incluso tocó hasta sus hijos. Pero lo que Dios quería demostrarle, no solo a Satanás, mis hermanos, sino al mundo entero, es que Job nunca perdió el enfoque de quién era Dios. A pesar de todo, Job nunca se olvidó de Dios en ningún momento. Bueno, decir que no lo hizo en ningún momento sería mentirte. ¿Sí? Porque sí lo hizo. Job se olvidó del Señor. Y entonces pasó lo que pasa cuando te alejas de Dios por un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? Empezamos a actuar conforme a la carne. Empiezas a usar la razón más que la fe. Empiezas a llenarte con cosas del mundo. Y entonces pasa lo que pasó con Job, lo que pasó con Elías y lo que pasó con David. ¿Qué pasó? Job y Elías entraron en depresión y David se dejó llevar por la carne y cometió adulterio. Yo te dije hace 15, 20 días, mira, yo no sé por qué razón el Señor de alguna manera me está llevando al Antiguo Testamento. También te lo dije hace como 15, 20 días. No es por qué, sino para qué. Y era precisamente porque el Señor algo nos quiere decir a través de estos autores del Antiguo Testamento. Ellos lo tenían todo. Todo. Incluso una comunión con Dios tan tremenda como ningún otro. Pero pasó algo en cada uno de ellos. Bajaron la guardia. Un solo momento. Un solo momento. Y eso les bastó. ¿Para qué? Para hacer un desastre en su vida. Para hacer un desastre en sus vidas. Mejor respuesta no pudo haberme dado, hermano. De verdad. De verdad. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Hoy en este momento nos vamos a centrar un poco más en Job. Y vamos a ver cómo podemos ser presas fáciles del enemigo si nos alejamos de Dios. Presas fáciles si nos alejamos de Dios. Después de que Dios le permitió a Satanás tocar todas las cosas materiales de Job, incluyendo a sus hijos, era obvio que Job actuara con dolor ante la pérdida. Tal vez no ante las cosas materiales, pero sí un dolor insuperable por el mundo e irreparable por él mismo, con la pérdida de un hijo. En este caso, Job no perdió uno. Todos. Se le fueron los 10. Se le fueron los 10. ¿Sí? Y en ese momento pasó lo impensable. ¿Qué pasó? Mira, quiero que te enfoques un poquito en la historia de hoy. Job todos los días buscaba al Señor para pedirle por sus hijos. Todos los días. Pero cuando se queda sin hijos, muy probablemente dejó de ¿qué? De buscar al Señor porque ya no tenía por quién pedirle. ¿Y por qué quiero llegar o por qué llego a esta conclusión? Por lo que pasó después. En ese momento pasó lo impensable. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que Job actuara conforme a la carne y sintiera dolor. Sin duda, un dolor tan grande que dice la palabra que cuando llegaron sus amigos ni ellos lo conocían. Ni ellos mismos lo reconocieron. Porque estaba de alguna manera irreconocible por el proceso que estaba pasando. Por ese proceso que estaba atravesando Job en ese momento. Ahora quiero decirte algo.
Job estaba así porque literalmente lo había perdido todo. Todo. Y yo me imagino que lo que más le dolía, eran sus hijos. Era perder a sus hijos. ¿Por qué dedujo yo esto? Porque dice la palabra que todos los días Job buscaba a Dios para pedirle perdón por si sus hijos le hubiesen fallado, ¿cierto? Es decir, como todo padre estaba al pendiente de ellos, más que otra cosa. Pero dice la palabra que estaba irreconocible. No solamente por el dolor que estaba pasando, por la pérdida de sus hijos y de todas sus cosas, sino también porque había dejado de buscar a Dios. Dice la palabra que sus amigos no lo reconocían porque verdaderamente estaba muy mal. ¿Y sabes algo? Es fácil reconocer a un hermano en Cristo cuando deja de buscar a Dios. Es fácil. Por su forma de pensar, por su forma de actuar y por su forma de ser. Sabes literalmente cuando alguien ha dejado de buscar a Dios, porque su forma de pensar cambia, y tristemente de forma mediocre, tristemente de una forma muy sutil, en que todo le afecta. Dices, pero ¿cómo? ¿Por qué permite o por qué está pasando que ahora el mundo le está llegando? ¿Por qué ha bajado la guardia? Y obviamente su semblante cambia. Su semblante cambia, ya te lo he dicho. Es muy fácil reconocer cuando alguien ora, cuando alguien busca a Dios. Pero es más fácil reconocer cuando alguien ha dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque empieza a actuar conforme a la carne. Empieza a actuar conforme a su razonamiento. Empieza a dejarse llevar precisamente por lo que el mundo nos ofrece. Dice en Mateo 7, del 15 al 20, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer. Ustedes los podrán reconocer si estás en comunión con el Señor. Pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. Que solo te hieren. Son como las espinas que solo te hieren. ¿Sí? ¿Han escuchado de alguna manera a hermanos hablar y lejos de edificar te lastiman, te hieren? Y está bien de alguna manera, pero solo denota ¿qué? La falta de amor en él o en ella. ¿Sí? Dice el 18, el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da frutos se corta y se quema. Así que ustedes conocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Y muchas de las veces ni siquiera hacen mal a los que están afuera, sino que empiezan haciendo el mal con los que están adentro. Empiezan en su propia casa. Y dices, pero ¿cómo? ¿Por qué razón? No dominan sus emociones. Se alteran por todo. Se enojan a cada rato. Dicen maldiciones. Se mantienen entretenidos con los programas televisivos demasiado tiempo. Y por lo regular los escucharás quejarse de todo o hacerse las víctimas. Es que Dios no me quiere. Es que siempre me pasa todo lo malo a mí. Es que ahora ¿qué hice para que yo pasara por esto? Y todo el tiempo los escuchas, haz y haz. ¿Por qué razón? ¿Dónde están parados estas personas de alguna manera que se la pasan quejándose de todo? En el hoyo. Lobo. En el lodo. Lobo. En el lodo.
Y muy probablemente, si estás parado en el lodo, a lo mejor no te vas a embarrar, pero sí te vas a salpicar. Sí te vas a salpicar. Sí. Mira, Job 2:11, del 11 al 13, nos dice precisamente lo que te decía hace un momento acerca de los amigos que no lo reconocieron. Dice: Job tenía 3 amigos: Elifaz, que era de la región de Temán; Bildad, de un lugar llamado Soa; y Sofar, de un lugar llamado Naamán. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Pero cuando ya estuvieron frente a él, comenzaron a llorar y a gritar. Enseguida rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo, haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. ¿Qué hizo Job al final? Se quejó de todo, hasta del día en que nació. Maldijo el día en que nació. Y esto lo vemos en Job 3, del 20 al 21. Y dice precisamente: ¿por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? Fíjense las preguntas que Job le estaba haciendo, o las que se estaba haciendo a sí mismo. ¿Por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Fíjense nomás. ¿Por qué los deja seguir viviendo? ¿Sí? Buscan con ansias la muerte, como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. ¿Qué tan mal estaba Job para empezar a decir todo esto? Yo te pregunto hoy a ti: ¿dónde estás parado? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo tu enfoque en toda la semana? No vamos a hablar de las otras, vamos a hablar de esta semana que acaba de pasar. ¿Dónde estuviste enfocado o enfocada? ¿En el dinero? ¿En las cosas materiales? ¿En el trabajo? ¿En la enfermedad? ¿En la renta tal vez de tu casa o de tu auto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde? Si eres de los que contestó sutilmente aquí, te felicito, muy bien. Ciertamente hoy estás aquí. Pero ¿dónde está tu mente en este momento? ¿Aquí? ¿Seguros? Ahora yo te pregunto, probablemente tu mente va a estar aquí, probablemente, si no es que anda por otros lados, ¿no? Porque físicamente puedes estar tú aquí, pero muy probablemente tu mente anda en otro mundo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde? ¿Dónde está tu corazón? Sigo con las preguntas. Ahorita vamos a ver dónde está nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicas a WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le dedicas a TikTok? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto? Y otra vez te vuelvo a preguntar, mi hermano, mi hermana, ¿dónde estás parado? Haz una balanza. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Facebook? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿A TikTok? ¿Otros 20? ¿A contestar mensajes, llamadas? ¿Otros 20? Si lo sumamos, ¿cuánto tiempo es? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Cuánto le dedicas a Dios? ¿5 minutos? ¿10 minutos?
Decía la hermana hace rato, leo la Biblia una hora, gloria a Dios, qué padre, qué chido por eso. No. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están los hechos? Quiero que entiendas algo. La palabra del Señor, desde el principio, desde Génesis hasta el final, son hechos, son acciones. Y en el principio dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Lo dijo y lo hizo. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, todo lo que hacía, decía, lo hacía. Esa es la palabra. Hay que vivirla. Y si tú la vives, la vas a hacer. La vas a llevar a cabo con hechos. Tal vez tú estás aquí en este momento. Tal vez también tu mente está aquí en este momento escuchando la prédica de parte del Señor hoy. Pero de verdad yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde? ¿Dónde está tu corazón? Dice Mateo 7, del 13 al 14, solo hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y dice precisamente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hace algún momento yo te dije, saca cuentas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Facebook, a TikTok, a los videos en YouTube? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿En qué puerta estás? ¿En la ancha o en la angosta? ¿En qué camino estás? ¿En el camino que lleva a la perdición o en el camino del Señor? Solo hay dos caminos, solamente dos. Y en el ancho se encuentran las cosas del mundo. Redes sociales, por ejemplo. Luego dice Mateo 6, 21, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Hoy no vino el tesoro. Hoy no vino el tesoro de mamá. No. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde? Hay algo que me encanta de estos personajes que te acabo de mencionar hace un momento. ¿Y sabes qué? Que el corazón de los tres siempre estuvo con Dios. Siempre. Y a pesar de que vivieron todo lo que vivieron, de que pasaron todo lo que pasaron, su corazón de ellos nunca se apartó del corazón de Dios. Nunca. Su corazón. Dice 2 de Samuel 12, del 16 al 20. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño, a su hijo. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban, si cuando el niño aún vivía, le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. ¿Cómo se encontraba David? Mal. Tirado en el suelo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su enfoque? En su hijo. ¿Dónde está tu enfoque hoy? ¿Dónde? Continúo, dice, pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Samuel
el otro personaje del que estábamos hablando hace un momento. A pesar del duelo que estaba viviendo, dice, nunca dejó de orar y adorar a Dios. Aún después que le dijeron que su hijo ya había muerto, ¿qué fue lo que hizo? Fue a adorar a Dios, a pesar de que se encontraba con un dolor. A pesar de que se encontraba con un dolor profundo en la carne por la muerte de su hijo, adoró a Dios en medio del dolor. ¿Y por qué te digo yo que se encontraba con un dolor profundo? Porque acababa de pasar, no tenía ni siquiera una semana, y era su hijo, y su enfoque estaba precisamente ahí. Pero entró en razón y se levantó, y se puso ¿a qué? A adorar a Dios. ¿Dónde estás hoy tú parado? ¿Dónde? Yo no sé dónde está tu enfoque. Lo único que sí te pido o te invito es a que cambies ese enfoque y lo direcciones a donde está el Señor. Y hagas exactamente lo mismo. Empezar a adorar a Dios. Busca a Dios. Mira, yo no sé tú, pero de verdad, yo aún no estoy preparado tal vez, para adorar a Dios cuando me haya quitado uno de mis hijos. Yo te lo digo yo, de verdad. ¿Sí? De verdad no sé qué haría. Lo único que sí sé es que le pido a Dios, obviamente, Que no que pase. cuando ese día llegue a pasar, que me prepare física y espiritualmente. Porque supongo que un dolor tan grande, el que se vive, que es perder a un hijo, y si no estoy parado en la roca, me voy a perder en el dolor. Me voy a perder en el dolor. Y te estoy poniendo un caso extremo. Ahora vamos a lo más sencillo, a lo más básico, a lo más cotidiano. El mundo. ¿Cuántos dolores hay en el mundo? Si no estás preparado, si no estás parado en la roca que es Cristo Jesús, el mundo te va a comer, el mundo te va a vencer con algo tan simple y tan sencillo como muy probablemente puede ser un chisme, una calumnia, algo tan sencillito. Eso solo denotará dónde estás parado o dónde estás parada. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Elías cuando se encontraba fuera de la cueva en el desierto? Esto lo encontramos en Primera de Reyes 19:15. Entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Regresa por el mismo camino. Regrésate otra vez por el camino en el que andabas. ¿Dónde estás parado? Estamos parados, hermanos. No es lo mismo decir que hacer. Si tú me dices que estás parado en la roca, perfecto, yo te creo. Ahora demuéstramelo con hechos. Demuéstrame en verdad. Quiero llegar a la roca, pero no alcanzo. ¿Por qué no? ¿Qué te lo impide, hermana? No me lo impide nada, pero Tu mente. no, aparte sí, porque pasan muchas cosas muy fuertes. Y aquí está. ¿Qué fue lo que le dijo Dios cuando estaban en Sodoma y Gomorra, Lot y su esposa? ¿Qué le dijo? Que no voltearan hacia atrás. ¿Qué fue lo que hizo la esposa, mi hermano? Voltear. Voltear. Y en el momento, la esposa se convirtió ¿qué? En una estatua de sal. ¿Cuál es nuestro lema? Caminamos ¿por qué? Por fe. Caminamos. No estamos estáticos. Cuando tú volteas hacia atrás y empiezas a recordar tu pasado, te conviertes en automático en una estatua. ¿Sabes algo? Las estatuas no caminan. Nosotros tenemos que seguir caminando. Porque si te quedas parado, si te quedas parada, el mundo te va a comer. Nuestro caminar tiene que ser todo el tiempo en Cristo Jesús. Todo el tiempo. Tenemos que aprender a caminar por fe, no por vista.
no por vista. Tal vez, solo tal vez en este momento, el enfoque en que tienes puesta tu vista te ha alejado del Señor. Tal vez estás igual que Elías en este momento en el desierto, por poner tu enfoque en las cosas materiales, en el dinero, en el trabajo, o no sé, en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y tal vez estás atravesando precisamente el mismo desierto por el cual atravesó Elías. ¿Sí? Dice Job 42, 1 al 5, nos regresamos otra vez a Job. Dice, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Job le estaba de alguna manera declarando al Señor y le estaba reconociendo que no había nada que él no pudiera realizar. Y luego continúa diciéndole, o mejor dicho, preguntándole, ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo. Job reconociendo lo que le acababa de decir. Yo estaba hablando cosas que no entiendo. Cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. ¿Quién puede comprender el dolor? ¿Quién? Si no estás parado en la roca, no lo vas a poder. No vas a poder comprender por qué razón el Señor te está haciendo pasar por este proceso. Job no podía entender por qué razón estaba pasando. Job no podía entender. Por eso le decía, yo estaba hablando de cosas que no entiendo. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. En otra versión dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Yo te pregunto, ¿de verdad, mi hermano, mi hermana? ¿De verdad? En amor a Cristo te lo voy a preguntar. ¿Conoces a Dios de oídas solamente? ¿O porque tus ojos lo han mirado? De verdad. Continúo. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. ¿Sabes? Al final Job estaba reconociendo la sabiduría de Dios y le estaba diciendo que no entendía por qué razón Job estaba atravesando por ese proceso. Job reconoce la sabiduría de Dios y le dice algo que me encanta. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Mas hoy mis ojos te ven. Era necesario que Job atravesara por ese proceso para poderse encontrar con el Señor directamente cara a cara. Era necesario. Pero aquí el punto central es ¿por qué razón Job entró en esa depresión? Porque se alejó del Señor. Porque puso su enfoque en las cosas naturales. Yo no sé cuántos han conocido en verdad a Dios, pero si has logrado entrar en su presencia y sentir esa paz, esa tranquilidad que solamente Dios puede dar en medio de la tempestad, te felicito, lo has logrado. Has visto con tus propios ojos algo que solamente hasta que lo vives, lo vas a entender. Y es eso, precisamente, esa armonía, esa atmósfera de paz, de tranquilidad que se siente en esa oración. Cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor, puedes sentir este momento de paz y de tranquilidad. Y te vuelvo a repetir, si no lo has experimentado, no lo vas a entender. No lo vas a entender. Me daba risa porque de alguna manera yo le decía al Señor, Señor, últimamente la palabra, yo siento que no es para mis hermanos. La palabra es para mí. La palabra es para mí. Porque literalmente
toda me la estoy llevando. ¿Sí? Y el Señor me decía, tenemos que empezar por la casa. Tenemos que empezar por la casa. Por la casa tenemos que empezar. La semana hablaba con un hermano en Cristo. Estamos trabajando a distancia. Ya tenemos cerca de 2 meses y medio trabajando a distancia con él. ¿Sí? Y en la semana me dijo, Ori, te quiero contar algo. Y yo, dime, ¿qué pasó? Y me dice, ¿sabes? No sé qué pasó, pero me metí a orar al baño y estaba muy mal. Los problemas en su casa, con su familia, de manera general, están muy mal, ¿no? Me dice, en esa mañana había peleado con mi esposa. Estaba mal por problemas, pues obviamente, que tienen entre ellos. Y me dice, Ori, yo no sé qué pasó, pero de repente me sentí con una paz, con una tranquilidad, con una armonía, que de verdad no sabía lo que estaba pasando. Solo decidí quedarme en ese tiempo, en ese momento. Dice, y comencé a llorar. Comencé a llorar, tal vez de impotencia por lo que estoy viviendo, tal vez por todo lo que traigo cargando. Dice, no lo sé, pero sentí algo diferente. Mira, ¿por qué te digo que tenemos como 2 meses y medio? Porque desde el principio yo le estoy invitando, brother, ponte a orar, busca al Señor, hazlo. Y me decía, sí lo hago, sí lo busco, sí. Pero su manera de vivir, su manera de pensar no había cambiado. Hasta que pasó esto. ¿Sí? Yo cuando estaba hablando por teléfono con él, yo desde acá, desde mi casa, solo sonreía y decía entre mí, wow, este es Dios. Ese es mi Dios manifestándose en oración. Porque alguien decidió buscarlo de verdad, con todo su corazón. Y recuerdo que al final le dije, bien, pues ahora dime tú, ¿en qué camino quieres quedarte? ¿En el camino donde hay desconsuelo, gritos, disparates, engaños, mentiras? ¿O en el camino que te genera eso que tú sentiste? ¿En qué camino quieres quedarte? Estoy hablando de una experiencia vivida, de algo que en verdad está pasando. ¿Sí? Mira, muy probablemente, a lo mejor tal vez no has tenido todavía una experiencia. ¿Sí? Y muy probablemente esto que te estoy contando, o esto que te estoy comentando, lo veas muy superficial. Porque es necesario que lo vivas para que puedas entender. Es necesario de verdad que vivas, o que sientas, mejor dicho, al Señor, para que puedas comprender y para que puedas entender su amor y su misericordia. Dice Mateo 22, del 37 al 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Ama al Señor. Y quiero que te des cuenta de esto. Mira, Dios quiere todo. No quiere nada a medias, ni la mitad. Lo quiere todo. Y dice precisamente el versículo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo. Dios lo quiere todo. No quiere nada a medias. No quiere que hoy tú estés físicamente aquí y que tu mente esté en otro lado. Dios quiere todo. Todo.
Hay algo, yo le decía al brother este, y le decía, ¿sabes? Hay algo que me encanta precisamente. Ya estamos por concluir el libro de Juan. Y estábamos leyendo precisamente Juan 18. Y habla acerca del arresto de los alguaciles en contra del Señor. ¿Sí? En ese capítulo habla acerca de esto. Y yo le decía, ¿sabes por qué razón los alguaciles encontraron al Señor? Y lo que mejor, o lo que más me encanta de esto, es que cuando los alguaciles fueron a buscar al Señor, dice la palabra que el Señor salió a encontrarlos a ellos. Y eran alguaciles. Y este camarada del que yo les estoy hablando, este amigo, este hermano en Cristo, por muchos años fue precisamente guardaespaldas de un gobernador. Yo le decía a él, brother, cuando tú estabas de guardaespaldas, ¿en qué pensabas? Cuando tú salías a cubrir a este gobernador, ¿en quién pensabas? ¿En tus problemas? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? Me decía, no. ¿Cómo voy a pensar en ellos? Si yo me distraigo, nos pueden hacer algo. ¿Dónde estaba tu enfoque? En el gobernador. En el gobernador. Exacto, en el gobernador. Yo te pregunto, si no te has encontrado todavía con el Señor, ¿por qué? ¿Dónde está tu enfoque? Los alguaciles lo encontraron. Y dice la palabra que salió el Señor a recibirlos. Y si algo me queda claro es que ni siquiera los alguaciles sabían quién era Jesús. Porque todavía el Señor les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús. Y el Señor les dijo, yo soy. Yo soy. ¿Dónde estaba el enfoque de los alguaciles? En Jesús. ¿En qué estaban pensando únicamente los alguaciles? En Jesús. ¿Qué era lo único que querían? Encontrar a Jesús. Y lo encontraron. Y ni siquiera conocían a Jesús. Y lo encontraron. Hoy, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Buscando a Jesús? ¿O buscando qué vas a comer mañana? ¿Qué te vas a vestir pasado mañana? ¿O estás pensando literal qué vas a hacer en la semana? ¿Dónde está tu enfoque hoy? ¿Dónde estás parado tú hoy? ¿Dónde? Hay algo que me queda bien claro, mis hermanos. Y es que si tú buscas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, lo vas a encontrar. De verdad lo vas a encontrar. Job pasó por ese proceso y al final encontró al Señor. Y el Señor le restituyó todo, absolutamente todo lo que había perdido. Todo. Hoy, ¿por qué te estás afligiendo tú hoy? ¿Por una pérdida? Llámese empleo, llámese familia, llámese enfermedad. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde sigue tu enfoque? ¿En la enfermedad? ¿En la familia? ¿En el trabajo? ¿En el dinero? ¿Dónde está tu enfoque? Dios quiere todo, mis hermanos. Todo, absolutamente todo. Dice Jeremías del 29 al 13, con ese caso estoy cerrando. 29, 13, Jeremías. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde? ¿En Facebook? ¿En TikTok? ¿En YouTube? ¿En el camino ancho? Ese es el camino ancho, ¿eh? Solo te lleva a la perdición.
solo te lleva a la perdición. ¿Sí? Aprendamos a ser como Job, como Elías o como David, que a pesar que por nuestras malas decisiones nos alejamos del Señor, siempre volvamos al camino. Reconozcamos que nos hemos equivocado y regresemos al camino. Recuerden, ¿quién es el camino? Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Y recuerda esto, si andas en el lodo, muy probablemente no vas a terminar embarrado, pero sí salpicado. Sí salpicado. Y te lo decía al principio, ni siquiera tenemos por qué estar en el lodo. Pero si estás, es por algo que estás dejando de hacer. Tú tienes que saber qué estás dejando de hacer. ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Sí? Hace 8 días, el hermano nos hablaba acerca precisamente de esto. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde? ¿Dónde estamos parados? Si tú me dices que en Cristo yo te creo, gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde? ¿Dónde está tu nueva forma de ser? ¿Dónde está ese nuevo hombre? ¿Dónde? Si sigues haciendo lo que has venido haciendo por otros tiempos, si sigues de la misma manera que has venido caminando en otros tiempos, ¿dónde está? Si sigues actuando, si sigues pensando de la misma manera que pensabas hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años, cuando no conocías del Señor. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Estamos siendo, de alguna manera, severamente tambaleados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer? Job dejó de hacer algo. Dejó de hacer algo. Elías dejó de hacer algo. David dejó de hacer algo. Que fueron a buscar al Señor. Que fueron precisamente a buscar al Señor. ¿Sí? ¿Dónde estamos parados nosotros, mis hermanos? ¿Dónde? Bien, con esto, de alguna manera, concluimos el tema de hoy. ¿Sí? Y de verdad, les invito. Si te equivocaste, está bien, no pasa nada. Regresa al camino. Regresa al camino. Vuelve a buscar otra vez a Dios. Vuelve a encontrarte otra vez con el Señor. Y perdón por lo que te dije, vuelve a encontrarte, porque si tú te has encontrado ya con el Señor, es muy difícil que regreses otra vez atrás. De verdad. Y si regresas de alguna manera es porque nunca nos hemos encontrado. ¿Sí? Bien, con esto damos por terminado el servicio de hoy. ¿Me ayudas, hermano, a cerrar con una oración?